Buenos días, ¿cómo amanecen? Buenos días, profe. ¿Bien? Qué pena la demora. Listo, gente. Según mis cuentas, empieza el grupo A2, ¿cierto? Sí, señor. Ok, ya pueden compartir. Buenos días, hoy vamos a ver un tema de poleas. Un equipo de geólogos diseñó un sistema de poleas con el cual quieren llevar cuesta abajo una muestra fósil con un contrapeso de 900 kilogramos, para lo que necesitan calcular la masa mínima para que el sistema comience a moverse. Lo primero que debemos hacer para entender el sistema de poleas es hacer un diagrama de fuerzas para todo el sistema. Comenzamos buscando la ecuación necesaria para hallar m. Se debe comenzar a aplicar sumatoria de fuerzas en cada polea y masa desde derecha hasta izquierda para encontrar el punto de equilibrio. 0 igual a n por coseno de teta más m por g menos n por el seno de teta. Otra ecuación sería sumatoria de fuerzas en masa x es igual a seno de teta por coseno de teta por m por g menos coseno de teta por T2, que es igual a 0. Continuamos analizando las fuerzas que intervienen en las poleas. Sumatoria de fuerzas en X sería igual a T2 y sabemos que por teoría T3 y T4 comparten las cargas, por lo tanto T2 es igual a 2T3 y es igual a 2T4. Por lo tanto, T3 y T4 son iguales. Seguimos con el análisis de la última polea, que en sumatoria de fuerzas nos debería dar seno de teta por T3 más seno de teta por T4 más coseno de teta por T3 más coseno de teta por T4 menos T1 menos T5. Tenemos que tener en cuenta las componentes de T3 y T4. Ahora sumamos las fuerzas en Y para encontrar T5. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a T5 menos 2 veces la tensión 3 por el seno de teta. Aplicamos sumatoria de fuerzas en la masa de 900 kilogramos y así tenemos la ecuación T1 menos 0.4 por 900 kilogramos por la gravedad. Aplicando las ecuaciones que encontramos anteriormente, cada una de las tensiones, por lo cual usamos la siguiente fórmula para hallar la masa. Sumatoria de fuerzas en la masa X sería igual a seno de teta por coseno de teta por m por g menos coseno de teta por la tensión 2 es igual a 0, la cual despejamos m para hallarla en la ecuación, lo cual nos quedaría m igual a T2 sobre seno de 40 grados por la gravedad, dando como resultado que la masa debe ser mayor a 429.61 kilogramos para comenzar a moverse. Listo. ¿Preguntas?
Ente, ¿preguntas? Profe, o más bien, compañero, qué pena con usted. ¿Será que me puede dejar volver a ver la última diapositiva? Gracias. Ahí, qué pena. La tensión 2 era una de las tensiones que estaban con ángulo, ¿cierto? Así. Listo, qué pena, es que no puede, se me escapó esa parte. Tranquilo. Muchas gracias. Qué pena, estaba hablando, pero tenía el micrófono silenciado. Vale. No, no lo respondió. Por eso. Ok, Sí, la tensión 2 es una de las que tiene uno de los Qué ángulos. pena. La tensión 2 en la última parte se tiene, bueno, ya se tiene la fuerza que hace la tensión 2, ¿cierto? Ahí. Mm, Pues, a ver. Aquí nos dice que la tensión es que la verdad, esto no lo repartimos entre mi compañero y yo, y el ejercicio al final como que lo cambió todo él, entonces aquí un poquito perdido. Eh, vale. aquí como podemos Sobre ver, verdad. pues sí la tensión 2 pues solamente sería la normal más la gravedad. Y eso, pues, supongo que... Eh, qué pena, es que ahí hay algo como que no me cuadra, es por el hecho de que esté desinclinado el cuerpo, ¿no? O sea, no sería solo por el, no estaría afectando, digamos, otra fuerza que haría que el cuerpo bajara, o más bien son. no entendí bien. O sea, en el cuerpo las únicas fuerzas que actúan es la normal y el peso, ¿cierto? Mm, O sea, sí, está la tensión que sería al cuerpo para que no se caiga, bueno, para que no se caiga o no se resbale. ujú. Yo tengo una pregunta. En esa diapositiva dice la sumatoria de las fuerzas X más a X y al otro lado la igualan a cero. ¿Por qué? O sea, ¿se está tomando como si estuviera en movimiento o como no? Ahí se está tomando como si estuviera estático. Y porque se iguala, o sea, dice sumatoria de fuerzas X más a X. Eh, porque es la masa número 2 la toma él como una masa X. Ah, Entonces, ok. Sí, o sea, está diciendo la sumatoria de fuerzas de la masa X. bueno. ¿Alguna otra pregunta de algún otro grupo? Anderson, ¿qué grupo era usted? B4, profe. ¿Nadie? Bueno, profe, mi compañero hoy no se va a poder conectar porque se enfermó familiar de él, entonces hoy en esta clase me pidió que lo excusara. vale. Muéstrame el enunciado inicial, por favor. Ok, entonces usted está encontrando el régimen estacionario o que esto se mueva con una velocidad constante.
lo mismo va a ser la sumatoria de fuerzas igual a 0, ¿cierto? Ujú. Listo. ¿Dónde está su diagrama de cuerpo libre? Creo que no está en ningún lado, ¿no? Creo que solamente hizo este. Ok. Ese ángulo de 40 grados, mire que no está dibujado en ninguna parte sobre la masa X. O sea, debió estar ahí, sobre todo para orientarlo un poco en la sumatoria de fuerzas sobre la masa X. Vaya a la siguiente diapositiva. Y mire ahí lo que tiene. Tiene que la tensión 2, que va en dirección de menos x', es igual a la normal más el peso. Y eso no es cierto. A menos que sean todos vectores. O sea, que diga usted... no, y tampoco sería... Bueno, tampoco será cierto. ¿No? Porque la tensión 2 más la normal más el peso es igual a 0. Sí, como vectores. Pero entonces ahí tendría que pasar los dos negativos. O la tensión negativa. Entonces, esa ecuación de tensión 2 no sé qué es lo que quiere decir. Pero si fuera la tensión 2 sería una componente del peso. Y ahí creo que sería la de seno de teta, no estoy seguro. La normal por el seno de teta y no aparecería el peso para la normal para nada. Si vaya la tensión 2 en la masa X. ¿Sí? Entonces mira, ahí usa la sumatoria de masas en X. T2, sumatoria de masas en X, normal más peso. O sea, no tiene nada que ver. Bueno, la tensión 2, la tensión 3 y la tensión 4, ¿por qué las escriben como si fueran diferentes? Una pregunta, la tensión 1, tensión 2 y tensión 3, ¿qué son? ¿Son parte de la misma cuerda o son de cuerdas diferentes? Son parte de la misma cuerda. Entonces, ¿cuánto es la tensión en cada uno de los pedazos de la cuerda? La misma. Entonces debería tener dos tensiones para las cuerdas que se mueven y una tensión para la cuerda que no se mueve. ¿Siga? A ver, el ángulo lo tiene del horizontal y quiere proyectar tensiones que están en X', o sea, en el plano inclinado, con la horizontal. Y lo hace con seno. A ver, ¿qué polea es la que está analizando ahí? ¿La polea que cuelga del techo? Es que mire, tiene unas ecuaciones con seno para tensión 3, tensión 4, otras con coseno para tensión 3, tensión 4, y tiene otras que están en X o en Y, o sea, como que no discrimina. Esa ecuación es la sumatoria de fuerzas en qué dirección, o sea, esa ecuación no me sirve para nada, la primera. Mm, A ver, sumatoria de fuerzas en Y con seno, y la sumatoria de fuerzas en X, ¿está en algún lado? Baje. Sí, pero eso no es de la polea. O sea que tampoco hay relación de aceleraciones en ningún lado. Ah, bueno, no hay relación de aceleraciones. Al menos el peso que lo equilibra. O sea, ¿cuánto debería tener las masas para equilibrarlo? Tampoco está. ¿En qué momento ya la tensión 2 no está? Porque esa ecuación que usted me mostró no sirve.
Son muchas cosas, David. Bueno, el grupo 2. Buenos días, profesor y compañeros. En la siguiente presentación les vamos a exponer un ejercicio acerca de poleas móviles. Y el ejercicio es el siguiente. Se tiene el siguiente sistema de poleas con tres masas. La cuerda que los une se supone inextensible y de masa despreciable, y las poleas se consideran lisas y sin peso. El coeficiente de rozamiento dinámico entre el bloque y la superficie del plano inclinado es igual a 0.23. Debemos determinar la aceleración de los bloques y las tensiones de las cuerdas. Ahora vamos a ver el diagrama del ejercicio. En esta diapositiva podemos ver el diagrama de cuerpo libre de la masa 1, que es de 10 kilogramos, suponiendo que la masa 1 desciende. Debemos recordar que para calcular el peso debemos multiplicar la masa por la gravedad, que en este caso nos da 98 newtons. Y debemos aplicar la segunda ley de Newton a cada bloque, lo cual nos genera la siguiente ecuación. Aquí podemos ver el diagrama de cuerpo libre de la masa 2 de 14 kilogramos, también suponiendo que la masa 1 desciende. Debemos recordar que para calcular el peso en X, debemos multiplicar la masa por la gravedad por el seno del ángulo. Y para calcular el peso en Y, debemos multiplicar la masa por la gravedad por el coseno del ángulo, lo cual nos da como resultado para el peso en X 68.6 newtons y para el peso en Y 118.81 newtons. También debemos aplicar la segunda ley de Newton aquí y nos da la siguiente ecuación. Aquí podemos ver el diagrama de cuerpo libre de la masa 3, que es de 22 kilogramos, suponiendo que la masa 1 desciende. Como es una polea móvil, se establece la igualdad, que es 2 veces la tensión 2 igual a la tensión 3. Igual que en las anteriores diapositivas, para calcular el peso debemos multiplicar la masa por la gravedad. En este caso nos da 215.16 newtons. También debemos aplicar la segunda ley de Newton en este caso, lo cual nos deja la siguiente ecuación. Ahora, para resolver tenemos las siguientes igualdades. Esto debido a que la masa 3 está sujeta a una polea móvil. Y lo que tenemos que hacer es despejar las tensiones para hallar las aceleraciones. El siguiente paso será despejar de la igualdad de tensiones la aceleración, lo cual nos quedaría de esta forma. Y la aceleración 3 nos daría un valor de 1.66 metros sobre segundo cuadrado. Luego de esto hallamos las otras aceleraciones con la igualdad, lo cual nos daría para la aceleración 1 y 2 un valor de 3.32 metros sobre segundo cuadrado. Para concluir con esto hallamos las tensiones. Para la tensión 1 nos daría un valor de 64.8 newtons. Para la tensión 2 nos daría un valor de 125.994 newtons. Y por último, para la tensión 3 nos daría un valor de 251.68 newtons. Muchas gracias por su atención. Tacho, no se queden esperando para preguntas. Yo tengo una pregunta. ¿El P1, P2, P3 es de peso o de polea? Realmente me confunde eso. Bueno, la tomamos como peso, por decirlo así, pero creo que sí nos faltó especificar un poquito en esa parte. ¿Podrían mostrar el diagrama, por favor?
Disculpen, creo que mi compañero no sé si estará presente porque es que él es el que tiene el que está moviendo el video. Ya procedo a escribirle. Por un momento, por favor. Ahí. Se supone que una masa baja y otra sube, pues entendí. Entonces, las aceleraciones, una debería ser positiva y otra negativa. Supongo, no sé. No entendí esa parte. Pero pues igual estaría acelerando, ¿no? Entonces tendría que ser positiva o no sé si me estoy equivocando ahí. Es Es que que, esa sí ¿cómo no sé cómo responderla. las masas? ¿Cómo así? ¿Hacia dónde va el movimiento? Porque si, bueno, uno finge sí, que no sabe hacia dónde va, en la relación de aceleraciones una debería dar positiva y la otra negativa, pero es que en las dos dio positiva, entonces no entiendo para dónde, cómo es el movimiento de las masas. Pues nosotros pusimos ahí al inicio, cuando estaban explicándole los diagramas, que el movimiento se da hacia abajo en la masa 1 por la comparación de los pesos de cada masa. Pero creo que eso sí me faltó por ponerlo. Pero pues nosotros supusimos desde un inicio que la masa 1 era la que bajaba. Pero no sé bien cómo responderle lo de las aceleraciones. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y quiénes se están preguntando? Yo no los anoto. Del grupo B5. Ok. ¿Nadie más? Bueno, esa primera diapositiva se mostró como 2 segundos. Menos, como medio segundo. O sea, de ahí no. De ahí que parece ser como la diapositiva más importante, porque es la que me muestra a mí el diagrama del dibujo, es la que ni vi. Listo, hasta ahora veo que debe haber una relación de aceleraciones de cierto tipo, es decir, esa masa no está unida a la masa 3, sino que la rodea la polea, entonces ahí debe haber una relación de al menos un 2 en alguna parte del ejercicio. ¿Siga? Esa anotación de P no son los primeros en usarla que por peso. Pero resulta que P se utiliza mucho para presión o para algunas otras cosas, entonces se acomoda más como la W, es lo único que les digo ahí. Y ahí tiene que la masa 1 va bajando. Ok, siga. Ahí es raro, porque mire, tiene sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Qué aceleración es esa? Aceleración de la masa 2. O sea, la tomo como diferente. Buenas. Esto puede subir la diapositiva que creo que me confundí. Ah, no, sí, pues en teoría tendría que ser la misma aceleración de la masa 1, ¿no? Muestra el dibujo. El dibujo general. Ese es el más importante de todos. Sí, viendo el dibujo, sí. Bueno, baje. A la siguiente, a las 5. En esta sí creo que nos faltó, bueno, se me pasó poner que la cuerda que une la polea con la masa es la tensión 3, que es Sí, vale. Y es colocó casi como que la otra tensión. la aceleración 3 va hacia arriba. Listo. Baje. Ahí en la ecuación en azul es la relación de aceleraciones. ¿De dónde la sacó? Magia. Sí, o sea, nosotros vimos realmente solamente sacar la relación de aceleraciones de la masa que está sobre la superficie, o sea, la diapositiva 4 con la 5 y ya con eso es suficiente. Y ese pedacito nosotros ya lo vimos, o sea, cómo sacó esa relación, de dónde sale.
¿Listo? Y lo que decía Ángela, creo, en la diapositiva 5, si usted hace eso, no necesita colocar que una base arriba, otra base abajo, porque ya le sale al menos. Pero bueno, al menos la relación de aceleración, es decir, medir la longitud de la cuerda, sí le hace falta porque es algo que nosotros vimos, nosotros sabemos cómo hacerlo. Baja más. Ahí, aceleración 3. Mire ese pedazo como quedó de raro. O sea, esa es la ecuación como que yo esperaba ver. La segunda, la de la mitad, pero o sea, no veo los P's escritos ya como veo P2Y, pero no veo el valor. Es la masa 2 por la gravedad, no la veo en ninguna parte como factor común. Es decir, falta que abra ese P2. Y esa aceleración 2 estoy seguro que usted no la colocó en la respuesta porque no es un dato que usted haya calculado. O sea, usted no la conoce, la aceleración 2. Usted tuvo que haber despejado aceleración 2 igual a 2 veces aceleración 3 y mandar para el otro lado. Y despejar, ¿no? Suba a la 6. Porque ahí está, mire, aceleración 2 es igual a 2 veces aceleración 3. Entonces de ahí tuvo que haber reemplazado y mandar ese término al otro lado y sacar factor común y, o sea, hacer muchos más pasos que no están ahí. Como para llegar y colocar de una vez la aceleración es 1,66. De chévere. En la siguiente. Baje la de 8. Bueno, y lo mismo. O sea, lo que queda, esas sí, esas de pronto ya tienen un poco más de sentido. ¿Listo? Tienen un poco más de sentido colocar la aceleración 1 y 2 simplemente como los valores numéricos y ya. Pero me queda la duda de cómo calcularon la aceleración 3 porque no está en el enunciado en ninguna parte. O sea, está como el proceso a mitad del anterior diapositivo. ¿Sí me entiende? Sí, señor, ya lo entendí, pero entonces ya mismo me pongo a corregir eso. Bien. Vale. Ok. Y el signo de las aceleraciones sí sería bueno. La verdad sí es muy bueno. La aceleración 1 está en Y y la aceleración 3 también. Y la aceleración 2 está en el eje X primado. Sí, esas son las direcciones vectoriales. Pero entonces, si la de X es negativa, entonces la de X prima también. La de 1, o sea, la de 1 y 2. ¿Sí? O sea, van como quien dice, sobre el plano inclinado para la izquierda y el otro va bajando. Entonces están muy relacionadas. Entonces ese signo es igual 1 a 1. Perfecto, aceleración 1 igual a aceleración 2. Pero la aceleración 3 no. La aceleración 3 sí tiene el signo contrario. Y ese menos no se ve en ningún lado. Porque no hicieron la relación de aceleraciones. Entonces serán esas dos cosas. Me parece que mejoraría mucho si le hacen eso. Relación de aceleraciones, primero. Y segundo, explicar muy bien la primera cálculo de la aceleración porque no lo vi. Yo veo un número ahí, pero no sé si está bien hecho. Bueno, Listo, sí, señor. grupo 2. Perdón, B1. Estoy siguiendo el orden que colocaron en Discord, ¿no? Buenos días, yo soy Julián Grimaldo y soy del grupo B1 junto con Daniel Gustavo Mandilla y Mateo Fernando León. A nuestro grupo le correspondió realizar el ejercicio sobre el tema de resortes. El enunciado es el siguiente. Durante un día, en una planta de producción de queso, el ingeniero industrial, en vista de implementar nuevos métodos que agilicen la producción, propuso el uso de resortes para levantar las cajas de las dos producciones que están funcionando con el fin de transportarlas a los camiones. Se iniciaron las pruebas buscando conocer distintos datos de los resortes mientras levantaban los dos tipos de cajas, A y B, en situaciones distintas. Para el resorte de la caja A se sabe que se ejerce una carga de 80 newtons pegada a un resorte y esta se estira el resorte 10 centímetros. El resorte se coloca de nuevo con una caja de distinto peso, pero de la misma línea de A y se estira 17 centímetros. ¿Qué fuerza se requiere para estirar el resorte a esta distancia?
En primer punto se tiene que 80 newtons es la carga que se ejerce junto con su elongación, que son 10 centímetros, equivalente a 0,1 metros. Nos dan otra distancia de elongación que son 17 centímetros, 0,17 metros. Entonces tendríamos que hallar la fuerza necesaria para que ese resorte se elongue esta distancia. Bueno, pues para la primera solución se tiene que la fórmula K es igual a fuerza sobre distancia de elongación. Entonces la fuerza sería 80 newtons y la distancia de elongación 0,1. Entonces 80 dividido en 0,1, 800 newtons sobre metro. Entonces de ahí ya se saca la fuerza de la constante de elongación. Entonces se puede hallar la fuerza necesaria para el hacer elongar el resorte 0,17 metros, dando como resultado 136 newtons. La parte número 2, el ejercicio número 2, se tiene que la distancia de elongación son 7 centímetros y su masa, en la masa de la caja son 850 gramos. Bueno, pues para la solución se tiene que pasar los 7 centímetros a metro, entonces quedaría 0,07 metros. Los gramos a kilogramos, entonces quedaría 850 gramos, quedaría 0,85 kilogramos. Entonces se tiene la fórmula F es igual a la fuerza es igual a la constante de elongación por la distancia de elongación. Entonces se despeja la constante de elongación quedando la fuerza sobre la distancia de elongación, pero la fuerza es la masa por la gravedad, entonces quedaría una multiplicación de 0,85 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado sobre 0,07 metros, que da una constante de elongación de 119 newtons sobre metro. Ya, bro. ¿Listo? ¿Terminó? Sí, señor. ¿Preguntas? Cuando se dice constante de elongación, perdón, cuando se dice elongación, o sea, se refiere a que esa es la constante de elongación, y la elongación no sería X, o sea, lo que se estiró el resto. Eso sería lo que se estira. O sea, como usted lo dice, elongación es como lo que se estira, pero eso es lo que es la constante de elongación. X es la distancia que se estira el resorte cuando se coloca una masa. La constante de Exacto. elongación es... Eso sería la elongación. Y K sería la constante de elongación del resorte. Pues sí, ¿no? O sea, que era lo mismo, o sea, solamente que se dice por un término más. No entiendo su punto. O sea, que elongación y constante de elongación es lo mismo. O sea, eso es lo que me No, refiero, no es lo mismo. no es lo mismo, pero, o sea, ahí yo nunca los mezclé. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. ¿Será que pueden poner la diapositiva en el cual los dos resortes están estirados? Uno 17 centímetros y el otro 10. Es que no le entendí muy bien esa parte. ¿Los dos resortes son lo mismo y tienen la misma masa? ¿O son totalmente diferentes? No, ahí como sí sabíamos que de pronto se iba a prestar para confusión, en el enunciado dijimos eso, o sea, esta primera parte es una producción A, pero entonces conocemos que para el resorte que se estira 17 centímetros, es una masa, son dos masas distintas, por decirlo así, pero es la misma producción A, o sea, el resorte es el mismo, pero las masas son distintas de cada caja. O sea, el peso es diferente, ¿no? Porque las masas son distintas. Entonces eso quiere decir que el azul pues tiene un peso mayor, ¿no?
porque se elonga más, o sea, tiene mayor fuerza recuperadora también, supongo. Sí. Y digamos, y pues para qué, o sea, no entendí esa parte, digamos. Y el peso del bloque azul no es necesario hallar, es que no sé si lo hallaron, porque... Ah, ok, ese vendría Es la siendo... fuerza que se ejerce sobre él, sino que lo damos en newtons. Que pareciera que lo que buscaron representar era como la masa del, del otro peso azul. O sea, creo que por ahí se fuera ido también el problema, en buscar la masa. Pues es que en No, el sí, o enunciado sea, dice lo que ustedes preguntan es la fuerza, pero si fuera a poder desarrollar la masa, porque de igual manera se dicen que desconocen el valor del peso. Pero igual, digamos, ahí donde hallaron Se descompone solamente la gravedad. el peso de la caja azul, ¿será que lo puedes poner, por favor, para verlo bien? ¿Cómo? La diapositiva en donde halló el peso del bloque azul. Digamos, ahí usted puso que esa fuerza es igual a la constante recuperadora por la distancia y la igualó a, digamos, o sea, ese 136 newton es el peso, ¿no? Y usted ahí hizo la segunda ley de Newton, porque, digamos, eso quiere decir como si esa masa estuviera solo sometida al peso, ¿no? No sé si estoy mal, el profesor me corrige. No son ellos los que tienen que hablar. O sea, es que, profe, no entendí esa parte porque, digamos, ellos creo que ahí hicieron segunda ley de Newton, perdón. No, pues esa es la ley de Hooke. Pero la ley de Hooke es igual, la fuerza es igual a la constante recuperadora por la distancia, ¿no? Mírela aquí. Sí, por eso, pero igual creo que no es, esa es la fuerza elástica, no la fuerza, no el peso, si me hago entender. O sea, ustedes pusieron que la fuerza recuperadora es igual al peso. Es que no estamos preguntando por el peso. Ah, O o sea, esa es sea, la ahí fuerza en recuperadora, ese no ningún es el momento peso. se preguntó, ahí Ah, en no. ningún momento se preguntó, diga el peso de la caja. Sí, yo sé, solo que cuando yo pregunté que si se necesitaba el peso, pues me mostraron esa diapositiva, por eso es que me confundí. Ah, bueno, ya entendí. Ah, ok, No, en ningún momento hablamos sobre el peso. vale. Bueno, muéstrame la parte 2. No, el enunciado. Ajá, baje. Ahí. Sigue bajando. Ahí. A ver, a la 3. ¿Qué es la masa azul? Es la segunda caja. ¿La conoce? No sé. ¿Dónde la averigua? Pues se averigua la fuerza necesaria para que, o sea, para que el resorte se elongue 17 centímetros. Es que en ninguna parte usted dibuja un diagrama de cuerpo libre. Mire, ponga el resorte. Ok. Usted tiene aquí en la parte de la caja azul que actúan dos fuerzas. La fuerza del resorte que va hacia arriba y hacia abajo el peso. ¿Listo? Ahora,
de la sumatoria de esas fuerzas usted no quiere que haya aceleración. Es decir, usted quiere que el cuerpo se estire simplemente hasta un cierto punto y se quede quieto. Es decir, usted las iguala a cero. Y de ahí sí despeja esa fuerza F. Pero en ninguna parte está haciendo diagrama de cuerpo libre, ni para la 5, ni para la azul, ni la verde. ¿Cuál era la labor de la verde? ¿Cómo? ¿Para qué sirve la verde? La verde sirve para encontrar la constante. O sea, son el mismo resorte. Ah, pero usted le dijo a un compañero que le preguntó que tenían diferente constante elástica. No, de esta parte a esta son diferentes constantes. ¿Son diferentes constante elástica o son la misma? No, o sea, de la parte 1 a la parte 2 son diferentes. Pero estos dos son iguales. O sea, no recuerdo haber dicho que son diferentes. Ok, entonces tiene el mismo resorte acá y la misma constante elástica. Bueno, de uno se sabe la fuerza externa y que se estira 10 centímetros. Entonces, como que su parte en la que presenta el ejercicio, la metodología está como muy al revés, muy maluca. Porque creo que primero va a utilizar la parte verde, ¿no? Sí, señor. Entonces, su primer objetivo es coger ahí la sumatoria la ecuación elástica, igualarla al peso que ya lo conoce y despeja X. Que en ninguna parte está, o sea, no hizo diagrama de cuerpo libre ni para esa ni para el azul. Y para la parte B, ¿qué es lo que pasa? Se da la masa, ahí sí se da la masa del resorte. Y entonces se pide calcular la constante elástica que hace que se elongue ese centímetro. La masa el resorte tiene masa. No, la caja. La caja o sea, esta caja verde. Es de 850 gramos. Mire, yo creo que disminuya ese texto del enunciado bastante. Muestre la parte 1 del enunciado y calcule de una vez explicando pedazo a pedazo, y de la parte 2 también. El audio de cuando hizo la explicación está malísimo. O sea, como si hubiera salido de la primera toma que usted grabó la explicación y ya esa es. O sea, muchas pausas, muchas dudas, mucho como de, o sea, ¿cuántas veces lo grabaron? Pues yo lo grabé como 5, bro. La verdad sí, más o menos. La verdad no parecía. O sea, se escuchaba muy... como que no. Y revise lo que está haciendo. O sea, usted está haciendo una sumatoria de fuerzas. Usted no está calculando simplemente F igual a no sé qué. No. Sobre ese resorte están actuando siempre dos fuerzas. Fuerza elástica y el peso. Este ejercicio, como es tan sencillo, y de hecho creo que ustedes fueron de los que nunca me preguntaron nada, están mostrando algo que ni idea, tiene que quedar explicado de una manera, o sea, tiene que ser el mejor ejercicio explicado del mundo. Así de sencillo. ¿Listo? Señor. Vale, ¿falta algún grupo? Por cierto, ¿quién fue el que les preguntó? Ni idea. Profe, el A4 yo. Ok. ¿No falta ninguno? Profe, nosotros el A3 que si podíamos volver a pasar, que usted dijo que cuando acabaran todos. ¿A3 o B3? A3. Yo tengo B3. Dale, explica. Espere, ¿el B3 ya pasó? Muchachos, ¿B3 ya pasó? ¿O no vino? Pues, profe, al parecer no vino. Bueno, explique el A3.
Un momento. En el siguiente video presentaremos la aplicación de fuerzas en el movimiento circular. Este es un video presentado por Brandon Steven Guerrero Juri, Néstor Enrique Jaraba y Karen Ginette Prada Campos. Analizaremos un ejercicio sobre movimiento circular uniforme que está relacionado con las carreras de ingeniería química, química y matemáticas. El siguiente ejercicio plantea que sobre un protón actúa un campo magnético que lo obliga a describir un movimiento circular uniforme donde se desconoce el radio de la trayectoria circular que posee y su aceleración centrípeta. Se nos pide dar la fuerza magnética, el radio de la trayectoria del protón y su aceleración centrípeta. Luego dibujar el sentido de la fuerza que actúa en el campo magnético teniendo en cuenta la ecuación de la fuerza magnética, la dirección del campo y la velocidad. Esto conociendo la magnitud de la velocidad, la intensidad del campo magnético, la carga del protón y la masa que éste posee. Luego se nos pide hacer la misma situación pero sobre un electrón. Para la resolución del problema consideraremos algunos conceptos como el movimiento de una partícula en un campo magnético, que es la representación matemática del modo en que las fuerzas magnéticas se distribuyen en el espacio que rodea una fuente magnética, que puede ser un imán, una carga en movimiento o una corriente eléctrica. Para este movimiento es importante hablar sobre la ley de Lorentz, que explica lo que ocurre con las cargas eléctricas cuando se introducen en un campo magnético. Cuando una partícula cargada se encuentra en movimiento, experimentará la acción de una fuerza magnética que recibe el nombre de fuerza de Lorentz. Aquí vemos la representación de un campo magnético, que se da por el vector B dirigido hacia abajo. Vemos que la letra Q simboliza la partícula y su carga, el vector velocidad en azul y el de fuerza de Lorentz en naranja. Tendremos en cuenta el concepto de movimiento circular, en este caso movimiento circular uniforme, el cual nos dice que la velocidad es constante en el tiempo y que el vector de velocidad es tangente a la trayectoria y perpendicular al vector de aceleración normal, que sería el centro de la trayectoria, y que forma el vector Fn o de fuerza normal, o también llamado vector de fuerza centrípeta, el cual permite que la trayectoria del movimiento sea circular. Ahora pasando al ejercicio, para que se cumpla que la partícula describe un movimiento circular uniforme, tenemos que la partícula de carga Q tiene un vector de velocidad tangente a la trayectoria y que además el vector B es perpendicular al plano de movimiento de la partícula y que es el vector de intensidad de campo magnético. Luego tenemos el vector Fm que también puede ser llamado vector de fuerza Lorentz, el cual es perpendicular al vector de velocidad y que se encuentra en el mismo plano de movimiento. Y es el que permite que la trayectoria del movimiento sea circular. Siguiendo con los conceptos, los electrones son partículas que se encuentran alrededor del núcleo del átomo y tienen carga eléctrica negativa, mientras que los protones tienen carga eléctrica positiva y están dentro del núcleo de los átomos. Esto desarrollaremos el ejercicio, pues tenemos datos como la intensidad del campo, carga, masa y rapidez del protón. Utilizamos el producto cruce entre la velocidad y la intensidad del campo multiplicado por la carga, y para obtener el radio de la trayectoria utilizamos la ecuación de la dinámica de movimiento circular uniforme. Para el inciso A utilizamos la primera ecuación y el resultado es un vector cuyo módulo es igual al producto de la rapidez, carga y intensidad multiplicado por el seno del ángulo entre ellos, y como son perpendiculares entre sí, el ángulo es de 90 grados, entonces lo omitimos y solo reemplazamos, y la fuerza magnética es 8 por 10 a la menos 15 newtons. Para calcular el radio de la aceleración centrípeta, utilizamos la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, y acomodamos la fórmula para obtener la fuerza magnética. Sabiendo que la aceleración centrípeta es el producto entre la velocidad tangencial y radio, acomodamos la ecuación y luego las igualamos con la ecuación anterior. Aquí podemos despejar el radio y tenemos que el radio es igual a la masa por la velocidad sobre la carga por el campo magnético. Luego reemplazamos y tenemos que un radio de 3.4 metros. Una vez obtenido el radio podemos calcular la aceleración, la cual es la velocidad al cuadrado sobre el radio. Reemplazamos y tenemos una aceleración de 4.7 por 10 a la 12 metros sobre segundos al cuadrado. Y así podemos graficar el movimiento de la partícula. Para el caso del electrón, la fuerza del campo magnético será la misma pero con signo opuesto debido a su carga. Tenemos los datos del electrón que son los mismos, a excepción que la carga es negativa y que su masa es de 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Calculamos la fuerza de la misma manera, pero en esta ocasión cambiaremos la dirección del campo magnético, teniendo así una fuerza de 8 por 10 a la menos 15 newtons. Luego calculamos el radio de la misma manera reemplazando y nos da un radio de 1.82 por 10 a la menos 3 metros. Ahora solo con los datos que tenemos necesitamos calcular la aceleración.
Reemplazamos y tenemos una aceleración centrípeta de 8.8 por 10 a la 15 metros sobre segundos al cuadrado. Y así podremos tener la gráfica del movimiento del electrón. Muchas gracias por ver el video, muchos éxitos. ¿Alguna pregunta? Tengo una duda, profe, esto a uno. Es que pues lo iba un poquito rápido el video, por lo que no me quedé en la aceleración centrípeta. No entendí muy bien cómo fue que a ver si la hallaron. La aceleración centrípeta sobre el campo magnético. Más adelante. Ahí. Más adelante. Para la Pero, profe, no. aceleración, ¿Sí? nosotros pues ya teníamos la magnitud de la velocidad y por el paso anterior la calculamos el radio, entonces solo fue reemplazar. Cuando hicimos el despeje de las fuerzas, ahí despejamos para poder calcular el radio. Ok. Y bueno, usted sabe Para que el la campo ecuación de magnético. usted sabe que la ecuación de aceleración centrípeta, pues, es una ecuación que sale del estudio del movimiento de circular uniforme. Se puede sacar la aceleración centrípeta como la velocidad al cuadrado entre el radio. Ok. Listo. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Y pues no sé si alguien quiere que pues explique la parte donde están las gráficas, que creo que fue algo que hubo bastante controversia la clase pasada cuando nos corrigieron. Por lo menos en el caso del electrón, la vez pasada nos dio un radio negativo, entonces revisando otra vez los apuntes y todos nos dimos cuenta que ese error surgía por la dirección que tenía el campo magnético. Entonces, pues, cuando cambia la carga, había que cambiar también la dirección del campo magnético para poder que no hubiera errores en los datos. Entonces, al cambiar la dirección, pues cambiábamos el signo y pues con eso lográbamos hacer que pues nos diera el radio positivo. Esa era como la falencia a la hora de encontrar el radio. Y pues también encontramos que hay unos ciertos requisitos para que el movimiento sea circular uniforme, porque dependiendo de la dirección que tenga el campo magnético, pues con el plano de movimiento, pues el movimiento no necesariamente tiene que ser circular uniforme. En ese caso, pues tiene que ser perpendicular al plano de movimiento y todo el tiempo tiene que ser perpendicular. Entonces, esos vectores en azul y el vector B son el mismo, o sea, son el mismo conjunto de vectores que sería ese campo magnético. Yo tengo una pregunta del grupo A1. Una pregunta, ¿ese vector B, eso se puede hallar con la regla de la mano derecha? ¿O cómo hallaron eso? Porque, o sea, según yo atrás vi como que habían 3 vectores, pero pues pensé en eso de pronto. Normalmente pues lo que se hace es, como es un producto cruz entre o sea, la ecuación empieza es que F, el vector de fuerza Lorentz o fuerza magnética, es igual al producto entre el vector de velocidad y el vector B, que se ve en azul. Entonces, pues por la regla de mano derecha uno lo que hace es mirar no mirar el sentido del vector B, sino mirar el sentido del vector de fuerza magnética. O sea, en lo que nosotros encontramos, utilizan es
utilizan es la regla de la mano derecha para saber hacia dónde apunta el vector de fuerza magnética. Entonces era lo que me refería de que pues dependiendo de dónde se sitúe, entonces ahí es donde salen los errores acerca de que pues el movimiento no sea circular o que el movimiento pueda ser no circular. Bueno, esa tiene movimiento horario, ¿no? Muéstrame la otra gráfica. Esa también. Si usted cambia el campo y la carga, siempre va a tener el mismo movimiento horario. ¿Sí? Siempre. Pero si usted llega ahí, mantiene ese dibujo así como lo tiene y pone el campo magnético hacia abajo o invierte la carga Q, ella va a girar como si se formara otro círculo acá. ¿Sí? O sea, ella va a empezar a rotar, es en el otro sentido, pero bueno, de hecho rotaría así. Así, ¿de acuerdo? O sea, se puede llegar a rotar cuando se calcula el radio, lo que usted está calculando es la magnitud. Listo, entonces ese problema de que el radio positivo o negativo no era tan así. Lo único que pasa es que el vector de velocidad, el v, pues tiene que cambiar de dirección, entonces el movimiento es antihorario o puede llegar a ser horario, o sea, depende de usted cuál sea su par de signos. Entonces pues no hace falta que cambiaran en la dirección del campo magnético. Cuando usted cambia la carga, usted también puede volver a calcular el mismo tipo de movimiento. Simplemente que cuando las cargas positivas van a moverse de manera horaria, las cargas negativas se van a mover de manera antihoraria. ¿Listo? Ok, profe. Profe, o sea que al fin lo único que quedaría por corregir sería ese concepto de velocidad acerca de que pues ahí es Esa el sentido del vector de gráfica velocidad. no sé si la pueden hacer. O sea, al inicio ustedes que pensaban cambiar era una cosa y terminaron cambiando otra. O sea, terminaron cambiando dos cosas, ¿no? La carga y el campo. Y la idea era que tuvieran el campo quieto, campo un solo valor y cambiarle la carga. Si quieren revisen esa parte, sería buena la gráfica de las dos cosas, o sea, de la carga positiva moviéndose en forma horaria, la carga negativa moviéndose en sentido antihorario, puede ser la misma gráfica una encima de la otra, una debajo de la otra. Desde que sea el vector de velocidad cómo va a cambiar, ya está. Y es que tiene que ser así por la regla de la mano derecha, porque ese producto cruz por el signo de la carga, entonces la velocidad inicial tiene que ir en el otro lado. Es así, si yo pongo una carga encima de la otra, una positiva y una negativa van a empezar a girar de forma opuesta. Ese movimiento es complicado para la persona motriz. La típica de gire una mano en un sentido y la otra en otro. Pero profe, pero en ¿Cómo es? ese caso ahí sería la regla de la mano derecha, sería con el vector de fuerza magnética y el de velocidad. O sea, ¿hacia dónde apunta? Profe, entonces Ajá, la velocidad queda apuntando hacia el otro lado. Campo magnético y de velocidad de manera que apuntes a la fuerza que usted quiere. Sí. ¿Cómo? ¿El vector de velocidad qué? Entonces al realizar la mano derecha en el electrón, pues se voltearía y la velocidad quedaría apuntando hacia el otro lado en sentido antihorario. Sí, entonces tenemos el mismo movimiento circular, pero van en sentidos opuestos. Bueno, mejoró. Profe, una pregunta. ¿Y si uno conoce alguna como para hacer una animación que parezca que se mueve la partícula? ¿Ustedes lo hicieron en GeoGebra? Sí, en GeoGebra se puede hacer. Sí, claro. Pensé que lo tenían en GeoGebra. Sí, o sea, está en GeoGebra, pero
pero no sé cómo hacer que, digamos, que ese punto se mueva alrededor de ese círculo por sí solo. Bueno, programar las ecuaciones de movimiento circular no es tan sencillo. Yo por ahí les había pasado una vez un archivo, algo así. Yo lo hice una vez, pero nunca en presencia de un campo magnético, pero es similar. Es que de hecho ustedes lo tenían. Miren, de hecho ustedes lo tenían acá la primera vez. O sea, porque ustedes tomaron unas gráficas de acá de una página de estas. Pero eso lo muestro. No sé si ahí ven. ¿Sí? O sea, tienen el campo magnético en la misma dirección. Perfecto. Carga positiva y carga negativa. Mire cómo es la giro de esta carga. Es en sentido antihorario. ¿Ok? Y mire cómo es el giro de esta carga en sentido horario. O sea, es la misma carga. El campo magnético va en esta dirección del plano, entrando el tablero, y la velocidad se invierte. Algo muy similar a lo que ustedes tenían al inicio. Solo que esa parte, cuando se las pregunté, quedaron como ni idea. No es más. Sí, Bueno. es que al principio era como un poco enredado, porque pensamos que el campo de movimiento, perdón, que el plano de movimiento era el gris. Después nos dimos cuenta que resulta que el plano que se veía en gris es el del campo magnético. Y el perpendicular a ese es el plano de movimiento. Exacto. El campo magnético normalmente no se representa con un plano, sino con un vector o una serie de vectores de línea, o sea, varios vectores, para dar la impresión de que es un campo, de que está en todo el volumen. Y lo es, o sea, es un campo constante en cualquier punto. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tienen una imagen de un imán, donde el campo magnético está ahí en el imán, y sí, es constante entre imán, entre polo y polo del imán. Pero si usted se aleja, es más como la gráfica que tenía al inicio, no me acuerdo si esta o la anterior presentación, donde en los bordes se ve como curvo. Entonces, estos experimentos de someter una partícula a un campo se utiliza es entre polo y polo. O sea, se utiliza una placa metálica y una placa mecánica, y la partícula ahí empieza a dar vueltas. O un imán, y entre polo y polo del imán en la parte muy pequeñita. Porque si ya es muy grande, pues puede llegar a no ser constante. Entonces ese plano gris representa el campo. Listo, el plano de movimiento, no, ese es perpendicular al campo magnético. Exacto. Es como esa área circular que se ve ahí, sería como el plano de movimiento. Pienso yo. De hecho, en la página que ustedes tuvieron que haber visto por ahí, estoy mirando que hay un applet. Acá está. Mire, campo eléctrico 0, campo magnético positivo, carga positiva. Ok, tenemos un giro. Y voy a poner la carga como -1. Tenemos el giro en dirección opuesta. ¿Sí? Lo único que está cambiando ahí es por la posición inicial de la carga, ¿no? Si la posición inicial de la carga estuviera arriba, pues entonces empieza a pasar eso que les decía. Una va en una dirección y la otra va en otra, y se encuentran. Pero pues están en direcciones, van en direcciones de giro diferentes. Eso es. ¿Listo? Carga negativa. Este sería, bueno, horario, según mi perspectiva. Y carga positiva, antihorario, según mi perspectiva. ¿Sí? Esto lo tenían ustedes ahí disponible, solo que pues predeterminado creo que está con campo eléctrico. El campo magnético está 0. Una cosa así, pero ustedes aquí lo ajustan. Bueno, en fin. Entonces revísenlo. Esa trayectoria helicoidal es cuando tengo los dos
Ahí. Campo eléctrico y campo magnético, entonces se tiene ese movimiento de elipse. El coidal se va desplazando. Pero pues eso no era lo que ustedes estaban mirando. Estaban mirando un movimiento circular y es solamente presencia de campo magnético. Bueno, gente, los dejo. Pueden mirar esa app o cualquier otra y sacar pedacitos de ahí del video. Les puede servir. Profe, una pregunta. Señor. Con respecto a las autoevaluaciones y los CPS del Moodle, ¿su merced va a dar un El fin poquito de más de tiempo? semana, sí, claro, estamos en la semana 10, ¿no? Ahí están activados los 11. El Moodle estuvo muerto el fin de semana. Eso es normal porque pues creo que la plataforma se cayó y tuvieron que volver a activar, etcétera. Y a mí no me dejó ni siquiera cambiar las fechas ni nada. Entonces voy a intentar más tarde a ver si puedo llegar a activar las fechas para que lo presenten los del 10 esta semana. Creo que son los del 10, los que estamos. Listo, profe, gracias. Bueno, los dejo. Listo, profe, muchas gracias. Chao. Profesor, hasta luego. Chao, profe. Pero-